Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Así que, eh, como ustedes bien saben, estamos predicando en la primera epístola del apóstol Pedro. Saludos también a nuestra hermana Carmen que viene llegando y que también saluda a todos los hermanos. Dice buenos días a todos mis hermanos. Me disculpa, tengo la garganta algo afectada, probablemente por tanto hablar, ¿cierto? Así que voy a estar con alguna tos y tomando agüita durante, más de lo corriente, durante la exposición bíblica. Bien, busque ahí su Biblia, ¿cierto? Donde quedamos la semana anterior. Primera de Pedro, capítulo 3. Desde los versos 13 al 17 vamos a compartir hoy. 13 al 17. Bien, vamos a dar lectura en el nombre del Señor, ¿les parece? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por, ta- por- perdón. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bendito Dios y Padre, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te ruego que tú nos hables esta mañana, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y podamos ser edificados, transformados por tu poder, por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, permítame introducir la predicación de este día con una anécdota, ¿cierto? Con una ilustración. Dice, daremos gracias a Dios por la tribulación. Creo que en el cielo le daremos más gracias a Dios por nuestros reveses y nuestras pruebas que por ninguna otra cosa, Creo que Juan Bunyan le habrá dado gracias por la cárcel de Bedford. Creo que Pablo le habrá agradecido los azotes. No dudo que Daniel habrá creído que su suerte era bastante dura. Poco imaginaría, cuando fue puesto en la fosa de los leones, que habría de ser de gran bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Estás pasando por dificultades? No te desanimes. Eres heredero de la gloria y Dios está contigo. El tiempo de nuestra redención está cerca. El tiempo de nuestra redención está cerca. Recordemos, amados hermanos, que los lectores originales de la carta que estamos predicando estaban sufriendo por la causa del Señor, por no venerar al emperador y también por una serie de rumores que habían respecto de sus prácticas, ¿cierto?, dentro de la celebración de las reuniones. Entonces estos hermanos comenzaron a sentir el rigor de la persecución social y también gubernamental por parte del imperio. El padecimiento es, por lo tanto, amados hermanos y hermanas, definitivamente un curso obligatorio para el cristiano. No es algo electivo. En el caminar de los cristianos de ayer, hace 2000 años, hubo padecer, y en los cristianos de este siglo también debemos esperar lo mismo. Dividiremos nuestro texto en 3 porciones. De hecho, la predicación lleva por nombre
padecer bien en el Señor. El primer punto es padecer haciendo lo justo. El segundo punto es padecer por defender la fe. El tercero es padecer y ser consistentes. Esos son nuestros 3 puntos, nuestros 3 apartados que con la ayuda del Señor vamos a estar exponiendo esta mañana. Padecer haciendo lo justo, verso 13 y verso 14. Verso 13 y verso 14. Se nos dice en la palabra del Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Se espera, ¿cierto?, en general, que un correcto comportamiento, una actitud correcta, debiese resultar en una buena respuesta del mundo incrédulo. Eso es en términos generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros como creyentes tenemos un buen testimonio, somos buenos ciudadanos, el mundo incrédulo debiese responder de forma coherente, ¿cierto?, a nuestro testimonio. No siempre es así, no siempre es así. Pero en un sentido más trascendente, me parece acertado lo que dice R.C. Sproul. Dice, es una afirmación de que cualquier cosa que le suceda al cristiano, ninguna fuerza externa puede causarle daño espiritual, ni daño a su cuerpo resucitado, o cuerpo glorificado también puede entenderse, como que recibiremos, ¿cierto?, cuando el Señor venga por nosotros. Eso es en un sentido más trascendente, ¿cierto? Leemos también, ¿cierto?, un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, en el 12a, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahí está, ¿cierto?, Dios atento a esta idea de justicia que el texto nos comienza a exponer. Dice, más también, dice el verso 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Ahí está hablando de una vida justa. Ahí está Pedro, ¿cierto?, indicándoles a estos hermanos que estaban sujetos a prueba por vivir vidas justas, ¿cierto? Una vida justa, una vida agradable al Señor. Y en ese propósito, ¿cierto?, en ese propósito de querer agradar, de querer servir al Señor, ser hallado, ser encontrado, ser golpeado por el padecimiento. Eso es bíblico, hermanos. Muchas veces nosotros nos decepcionamos porque tenemos la idea de estar haciendo las cosas bien delante del Señor y viene el padecimiento. Bueno, es justamente lo que estos hermanos en el contexto original estaban viviendo. Ellos estaban esforzándose por vivir vidas santas, dignas, piadosas delante del Señor, y les sobrevino el padecimiento. No es algo que no debiesen esperar, no debiese ser una sorpresa, como el mismo apóstol Pedro lo menciona más tarde. Ahora, quiero establecer una diferencia aquí entre este tipo de padecimiento que nos sobreviene haciendo la voluntad de Dios y otro tipo de padecimiento, de sufrimiento que viene como consecuencia del pecado. Son probablemente, se pueden ver o se pueden manifestar de una forma similar, pero no es lo mismo. Cuando yo peco, cuando yo cometo un pecado, ¿cierto? Y primero, ¿cierto?, el pecado es en contra de Dios y su santidad y generalmente daño a otros. Ese pecado va a alcanzarme con sus consecuencias. Generalmente me va a tocar sufrir, me va a tocar pagar la consecuencia de ese pecado. Y esa es una distinción clara que me parece necesario hacer. El hecho de vivir piadosamente no es garantía que vamos a ser exentos del padecer. El hecho de someternos al Señor no es garantía de que vamos a ser inmunes al dolor. Mira lo que dice un poco más adelante el mismo Pedro en 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, no tiene que tomarnos por sorpresa. El texto, ¿cierto?, dice que quienes estaban y quienes estamos hoy en situación como esta de padecer, haciendo el bien, queriendo agradar al Señor, mira lo que dice,
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados somos entonces quienes padecemos, ¿cierto? Agradando al Señor, privilegiados. Seremos premiados, seremos bendecidos. Aunque la recompensa pueda demorar, ciertamente la bendición finalmente nos va a alcanzar, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo el sufrimiento que esta vida, ¿cierto?, nos pueda dar. Mira lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Se da cuenta, muy similar a las palabras de Pedro. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Parece que la persecución, el padecimiento, es una idea, ¿cierto? Es un hecho, es un acontecimiento que está por toda la Biblia y que ha afectado a los cristianos desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, pero ese padecimiento no tiene el poder de arrancarnos de los brazos de nuestro Señor, porque de hecho hasta ese padecimiento, ¿cierto?, estaba en el control de su soberana voluntad. Todo padecer, por decirlo de otra forma, está autorizado por Dios, hermanos. Recordemos la historia de Job. Todo ese padecer, ¿cierto?, estaba agendado por Dios. Y Job definitivamente alcanzó serias lecciones de vida a través de ese padecer. Es un hecho inequívoco que Dios utiliza el padecimiento de manera de tratar con cada uno de nosotros. Nos quebranta muchas veces para llevarnos a la conclusión de que sin Él no podemos hacer nada, no somos nada, y que solo nuestra fortaleza radica en el hecho de confiar absolutamente en Él y en sus promesas. Nos está llevando muchas veces a través de este padecimiento el Señor a la imagen de su Hijo Jesucristo. Frente a esta adversidad, cierto que pueden haber instrumentos humanos. En el contexto de los lectores originales dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ¿cierto? ¿Quiénes son ellos? Bueno, probablemente el Imperio Romano, la sociedad romana que estaba en contra, ¿cierto?, del cristianismo en esta etapa. La sociedad sigue estando hoy día en contra del cristianismo, si bien no somos perseguidos a la manera de este tiempo de forma similar. El cristianismo históricamente siempre ha sido rechazado, ¿cierto?, por las masas, por la mayoría de las personas. Y muchas veces Dios permite que instrumentos humanos, ¿cierto?, tomen esta labor, pero tenemos que entender, hermanos, esta garantía, y es que están bajo la autorización y el control de Dios. Y aquí el texto nos dice qué no hacer cuando estamos padeciendo. ¿Qué no hacer? Dice, primero, ¿cierto?, no os amedrentéis por temor de ellos. No amedrentarse, no tener miedo, ¿cierto?, frente al padecimiento, que muchas veces viene personalizado en la sociedad, en el gobierno, en alguna persona que te está empujando, ¿cierto?, a llevar al límite, Señor, de tu carácter. Bueno, diferentes medios, ¿cierto?, y personas que pueden ser utilizadas en ese sentido. Y lo segundo, no conturbéis, o también puede ser traducido como turbarse. Se da cuenta, el temor y el turbarse nos hacen perder nuestro equilibrio, nuestra fortaleza, nuestra lucidez frente al camino, frente a ese padecimiento. Y el Señor les está diciendo a estos hermanos y nos está diciendo a nosotros también que no tenemos que tener temor frente al padecimiento, frente al dolor y tampoco frente a los medios, ciertos humanos que puedan ser utilizados para infligir padecimiento. Porque Dios está en control de todo género, de toda persona humana y de toda situación.
y si nosotros estamos buscando agradar al Señor y Él permite el padecimiento, debemos tener la certeza que Él lo permite con propósitos superiores. Amén. Lo que el padecer no debe lograr en nosotros es que nos amedrentemos, es que nos conturbemos, ¿cierto? Es que nos turbemos, mejor dicho. Y así pasamos al segundo punto, que es padecer y defender la fe. Si bien tenemos por un lado, ¿cierto?, que negar estas actitudes anteriores, como el tener temor, como el turbarse, ahora el texto pasa con un énfasis en una prescripción positiva, es decir, lo que sí tenemos que hacer nosotros como creyentes. Ahora Pedro insta a sus lectores originales diciéndoles, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La Biblia de las Américas dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, es decir, el trono del Señor en nuestros corazones debe permanecer firme, inconmovible. Él es Dios, Él gobierna, Él nos guarda, Él hace todo para nuestro bien, y esta actitud interna, esta fe, este carácter, ¿cierto?, arraigado en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, que Él es inmutable, que Él es fiel, que Él nos va a guardar hasta el final, que sus promesas no van a caer, que Él va a cumplir a cabalidad cada una de sus garantías, porque Él es Dios y no es como nosotros para mentir. Ponemos al Señor en su trono, le santificamos, ¿cierto? Le reconocemos como Dios. Es lo primero, ¿cierto? Antes de comenzar a pensar cómo defender la fe, cómo articularla, lo primero, hermanos, es una actitud del corazón. Defensa aquí dice, sino santificad a Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. La palabra original en el griego es de donde proviene la palabra apología, defensa, la apología que los hermanos debían ejercer sobre aquellos que estaban atacando la fe, sobre aquellos que estaban levantando falsas acusaciones. Pero lo primero que debe estar postrado es el corazón. Y ahora tener este entendimiento, ¿cierto?, en nuestra razón, de manera que podamos articular. Habían acusaciones en contra de la iglesia, como las mencioné al comienzo y como las dijimos al comenzar esta predicación en Primera de Pedro, hace ya varios meses. Nosotros hoy día como iglesia también enfrentamos tergiversación, también enfrentamos desafíos que están atacando y mellando al Evangelio, ideologías que se introducen y que están destruyendo muchas veces las bases, tergiversación de la palabra del Señor, tergiversación de la verdad, de una forma global. Lo vemos en la comunicación, en la política, en la educación, en las propagandas. Lo vemos en nuestras propias comunidades, como la maldad, la ideología de género y todas esas perversiones han ido avanzando y ya cada vez son más normales para todos. Debemos estar, hermanos, preparados para defender nuestra fe, tal como dice el texto. Tenemos que tener un corazón humillado, pero dice, estad siempre preparados. Y recuerde que Pedro les está escribiendo aquí a hermanos comunes y corrientes, como lo eres tú y como lo soy yo. Él no está escribiendo a teólogos sentados en escritorios, en universidades. Él está escribiéndole a hermanos comunes y corrientes como tú y como yo, y les está diciendo, estad siempre preparados para presentar defensa. Pero muchas veces nosotros tenemos preferencia por otras cosas en lugar de capacitarnos, de estudiar, de entender mejor nuestra fe, de tener la capacidad de articularla, de defenderla. Lamentablemente, con preguntas tan sencillas y básicas como ¿qué es el Evangelio? Y a veces no lo sabemos responder, no por lo menos desde la Biblia, hermanos, y eso es muy grave. Hay un desinterés generalizado, viralizado, en muchos llamados cristianos
por aprender de la palabra. Yo doy gracias al Señor porque este año tenemos más personas que nunca en la escuela bíblica Berea de nuestra iglesia. Por primer año hemos sobrepasado las 10 personas haciendo las clases. Pero ese lugar debiese estar siendo ocupado por todos nosotros. Si usted tiene tiempo para descansar, para ver televisión, no puede tener una hora en la semana para seguir una clase que le va a ayudar a usted justamente para hacer esto que dice aquí el texto. Si usted tiene tiempo para hacer deporte, tiene tiempo para salir, bueno, ahora no tanto, ¿cierto? Pero tenemos tiempo para lo que de verdad nos interesa. Y la palabra hoy día nos está llamando en un sentido positivo, como una prescripción, como una indicación a estar preparados. Bueno, tengo una noticia, esa preparación no viene por osmosis. Esa preparación viene con ser intencionales, hermanos. La defensa de la fe en un medio hostil surge, por lo tanto, como dijimos, en un corazón rendido a Cristo. Pero un corazón rendido a Cristo que no se ha quedado en un sentimiento, sino que ha decidido prepararse. No es improvisado. No es improvisado, es alguien que ha decidido prepararse. ¿Cómo se manifiesta esta defensa? Con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia, ¿cierto? ¿A quiénes? Dice el texto, a todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La pregunta, ¿cierto, hermanos? ¿Tenemos nosotros estos elementos? ¿Nos estamos preparando en este sentido para la avalancha de ideologías satánicas que hoy día están tan popularizadas y que incluso muchos cristianos sostienen como buenas y válidas? Doy gracias al Señor por permitirme este año trabajar, colaborar con el pastor Iván, porque ha sido para mí de mucha bendición poder entender de más cerca todas estas temáticas y estar de esta forma más alerta a todo el movimiento que Satanás mismo está haciendo por diferentes medios para pervertir la verdad. Pero tal como dije antes, esto no es un asunto de pastores. Es necesario, iglesia, que nos preparemos. Es necesario que estudiemos la palabra del Señor. Dice el comentarista Berkeley, debe ser su defensa con reverencia. Es decir, cualquier argumento que esté implicado el cristiano debe llevarlo a cabo en un tono que Dios se pueda complacer de escuchar. Una muy buena idea. Sobre todo cuando vemos en las redes sociales y gente también muchas veces argumentando a favor de la fe y lo hacen con descalificaciones. Aquí la idea es justamente lo contrario. Que cuando yo estoy argumentando de mi fe, sepa que Dios está siendo testigo de ese argumento. Que Dios se pueda agradar de la forma en la cual yo la estoy exponiendo y cómo estoy tratando, ¿cierto?, a quien se la estoy exponiendo. La esperanza, dice al final del verso, que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La salvación, ¿cierto? Tenemos que tener lo propio para articular en la capacidad de que cada uno, que el Señor le ha dado a cada uno, tenemos que tener la capacidad de articular, de defender nuestra fe, amados hermanos, y de dejar de justificarnos, porque la maldad sigue avanzando, y muchas veces nosotros, la iglesia, seguimos retrocediendo, porque no nos hemos preocupado de prepararnos. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted puede combinar ambos versículos. Nos habla, ¿cierto?, de que estemos preparados, de que lo hagamos con mansedumbre y reverencia, pero aquí Judas nos suma la idea de hacerlo ardientemente. Es decir, con un compromiso, con un carácter, ¿cierto?, que está defendiendo la verdad. ¿Tenemos nosotros estos elementos? ¿Nos estamos preparando? Es la pregunta, ¿cierto? Porque en medio del padecimiento, el Señor espera que nosotros seamos defensores de la fe.
que nosotros tengamos los argumentos, que nosotros estemos preparados. El tercer punto es padecer y ser consistentes. En el verso 16, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Existían falsas acusaciones, cierto que el apóstol llama a refutarlas, no solo ahora a través de esa apologética que podríamos entenderla como verbal, sino con una buena conciencia y, como dice al final de ese mismo versículo, una buena conducta, que sean consistentes con la fe. El padecimiento, amados hermanos, es un excelente escenario en este sentido. El padecimiento, tal como lo dice el mismo Pedro antes, no nos debe llevar a escondernos, no nos debe llevar a amedrentarnos, a temer, a turbarnos, sino por el contrario, debe llevarnos a una manifestación más clara de nuestra fe y más clara de nuestra vida. Las falsas acusaciones quedan al descubierto. ¿Por qué? Porque nuestra buena conducta las desbarata. Es un llamado a la consistencia, a la coherencia, como una poderosa herramienta para destruir la mentira, la falsa acusación. Cuando alguien te acusa, más que también obviamente incluido el asunto de poder defender verbalmente nuestra fe, lo más poderoso, lo más consistente, lo más coherente va a ser nuestra actitud. Debemos actuar de manera que nuestra conciencia no nos acuse. Nuestra conciencia que ha sido renovada en Cristo, ha sido vitalizada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nuestra conciencia ahora cuando actuamos mal nos acusa. Debemos tener un comportamiento tal que nuestra conciencia no nos acuse, es decir, que podamos nosotros vivir santamente. Un santo es aquel cuya vida le hace más fácil a los demás creer en Dios. Alguien dijo eso en alguna oportunidad. Un santo es aquel cuya vida le hace más fácil a los demás creer en Dios. Cuando las personas nos miran, cuando miran nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras reacciones, ¿se estará cumpliendo esta frase? ¿Miran tu vida y les ayudamos a creer en Dios? ¿O es lo contrario? Cuando es lo contrario, hermano, nos falta consistencia, nos falta coherencia y tenemos que pedirle al Señor, si tenemos problemas de carácter, que nos ayude a someternos a su voluntad. A su voluntad, de manera de reflejar con claridad de quiénes somos. Somos del Señor. El verso 17 refuerza la idea, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Se acuerda que el verso que iniciamos, cierto? Dice, el verso 14 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Y dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Resulta muy interesante este versículo. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Refuerza la idea que está la posibilidad cierta de padecer bajo el control de Dios y debemos padecer teniendo una vida agradable a los ojos de nuestro Señor. Es inescapable el padecimiento en esta vida terrenal. Imagínate que los incrédulos, los no creyentes sufren. Para nosotros no hay una garantía en ese sentido de que no sufriremos. Pero cuando el sufrimiento venga, Dios quiere que tú y yo, que la iglesia, ¿cierto?, seamos intencionales en querer agradarle. No en colgar los guantes, no en dejar de pelear, no en tirarnos a descansar, en evadirnos, sino por el contrario, ser intencionales, ser activos en agradar al Señor. Como dice el texto de forma muy clara, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a padecer, pero los creyentes tienen un distintivo. Nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios tenemos un distintivo. Debemos padecer haciendo el bien. Eso dice la palabra. El texto al final dice que haciendo el mal. Obviamente hay quienes padecen haciendo el mal porque justamente buscan en el pecado un analgésico para aliviar ese padecimiento. Pero esos no consideran a Dios, esos no son hijos de Dios.
puede ser más llevadero, pero no se condice con la actitud, con la naturaleza de un hijo de Dios, una naturaleza recreada por el Espíritu Santo. Si la voluntad de Dios está hoy día, amados hermanos, queriendo que tú padezcas, si tú hoy día estás padeciendo, si tú hoy día lo estás pasando mal, el Señor lo ha permitido de esta forma, y lo que Él demanda de nosotros es que vivamos vidas santas y justas, no solo cuando las cosas andan bien, sino que en todo tiempo, en toda circunstancia, podamos mostrar vidas consistentes, coherentes con el llamado que Él nos ha hecho. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos aborrece, no nos tome por sorpresa. No les tome por sorpresa. El Señor dice, a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, hemos sido apartados por el Señor, por eso el mundo los aborrece. La elección del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas es una de las causas por la cual el mundo nos aborrece. Eso está diciendo el texto en términos simples. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. El Señor es Jesucristo, nosotros somos los siervos. A mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, si el Señor padeció, si el Señor nos dio un ejemplo supremo de padecimiento en la cruz del Calvario, imagínate Dios. Y nosotros somos sus seguidores. Por lo tanto, se desbarata, ¿cierto?, esta mentira de que si tú vienes al Señor, todos tus problemas se van a arreglar. Si tú vienes al Señor y tienes problemas familiares, se van a solucionar los problemas familiares, económicos, todo se va a solucionar. Se ha vendido, ¿cierto?, al Señor Jesucristo como una especie de solucionador de problemas. Cuando lo cierto es que venimos al Señor, pero Él cambia nuestra naturaleza y nuestra disposición. Por lo tanto, hoy día pasamos de estar enemistados con Dios, producto de nuestro pecado, a estar hoy día en comunión con Dios, producto de la salvación que hay en Jesucristo. Pero el padecimiento en el escenario terrenal es parte del camino. Es parte del camino. Y es una herramienta en manos de Dios para humillarnos, para hacernos más dependientes de Él, para hacernos más fieles a Él, para abandonar la confianza en nosotros mismos y confiar en Él. Debemos, por lo tanto, hermanos, entender que el padecimiento es parte de la carrera y debemos ser, en estos 3 puntos que hemos compartido, debemos padecer haciendo lo justo, viviendo vida santa. Debemos padecer y en ese mismo instante no refugiarnos, no escondernos, sino ser capaces de defender nuestra fe en contra de todo lo que demande. Que hoy día las filosofías, las ideas, las doctrinas anti Dios están más activas que nunca. Debemos defender nuestra fe. Y punto número 3, debe haber consistencia, debe haber coherencia entre lo que nosotros predicamos y entre lo que nosotros vivimos. Y si persiguieron a nuestro Señor, a nuestro Maestro, no debe ser gran sorpresa entonces, hermanos, que el mundo no nos quiera. Pero todo está bajo su poderosa mano. No hay nada que escape a su soberanía, amados hermanos. Aún en medio de tu padecimiento, puedes confiar en el Señor. Porque a Él no se le escapan detalles. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la naturaleza del padecimiento según tú nos las revelas en tu palabra. Ilumina nuestro corazón de manera tal, Señor, que nuestras presuposiciones equivocadas puedan ceder frente a tu palabra
Y hoy día, Señor, podamos ser edificados verdaderamente, Señor, y nuestro corazón sea cambiado. Todo aquello, Señor, que hemos entendido de manera incorrecta respecto de tu palabra, tu evangelio, del padecer en Cristo, pueda ser cambiado, Señor, a la idea bíblica que tú nos muestras claramente en tu palabra. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, te lo ruego, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.